Bien. Pues bueno, es importante que cada uno de ustedes sepa que los principios del entrenamiento deportivo pues son múltiples y variados dependiendo del autor, ¿no?, que los maneje, y también tienen distintos enfoques. En esta ocasión vamos a hablar sobre los principios del entrenamiento deportivo, sobre todo en el aspecto de la planeación del entrenamiento. Hay algunos principios del entrenamiento que están enfocados a todo lo que sucede en el organismo o con el enfoque de tipo fisiológico. En este caso es más hacia el aspecto pedagógico y metodológico los principios que vamos a abordar. En próximas ocasiones podríamos abordar los otros enfoques. Es hacia niños y jóvenes principalmente. Es importante entender que estos principios tienen el objetivo de lograr la formación del rendimiento y del entrenamiento a largo plazo. Es muy importante reflexionar en que los niños no son jóvenes adultos y los jóvenes ya no son niños, pero todavía no son adultos. Entonces, siempre como entrenadores debemos de considerar estos aspectos, evitando forzar y cargar demasiado al atleta en el aspecto del entrenamiento en sí, de las tareas programadas para los entrenamientos. Otra de las cosas muy importantes a considerar en la diferencia entre el entrenamiento con adultos y con niños son de que la capacidad de rendimiento del niño nunca va a ser la misma a la de un joven o a la de un adulto. El desarrollo de rendimiento también va a ser importante considerarse cada uno de esos aspectos que eviten sobrecargar el entrenamiento. La capacidad del entrenamiento no es la misma, un niño o un adulto no va a tolerar el esfuerzo de la misma manera, ¿no? Ahí quisiera comentar algunas situaciones que se han dado desde la experiencia propia, que para la gran mayoría de los entrenadores es muy fácil, como decimos nosotros y vulgarmente podemos hablar de esto, cargarle la mano al atleta, ¿no? Y hablando de atletas, como lo comentaba David, no es el hecho de que son muchachos que ya tienen 17 o 18 años o 19 años, donde ya comienzan una especialización deportiva, sino que en las categorías de 14, de 13 y de 12, es bien sabido que podemos trabajar desde un punto de vista de alta intensidad, y sí, el organismo humano responde a esta intensidad con ciertas mesetas de rendimiento, pero que en algún momento se llega a una fatiga, y esto a la larga, y no estamos hablando de años, estamos hablando de meses, de posiblemente de un año, venga en retroceso esta situación. Así es, y bueno, también entre las diferencias que encontramos es que el niño ocupa un asesoramiento educativo. Es muy importante la parte de la formación, y en el aspecto de la autodeterminación existe una gran diferencia entre un niño y un adulto. Los niños pues no traen precisamente ya objetivos, metas a seguir, en cambio un adulto sí. Por lo tanto, en el ámbito infantil y juvenil, los principios y la orientación del entrenamiento se basan fundamentalmente en una responsabilidad ética educativa y, en otras palabras, es educación y entrenamiento que se deben de seguir. Si buscamos la definición como tal por parte de Martin y colaboradores, ellos consideran que los principios del entrenamiento deportivo son orientaciones, directrices generales para las tareas y acciones educativas de asesoramiento y metodológicas que los entrenadores y entrenadoras aplican en el proceso de entrenamiento y en la dirección de las competencias. En este caso no vamos a abordar todos estos principios, son 23. Tenemos principios pedagógicos que son 9, principios de la elaboración y de la organización del entrenamiento son 7, principios de la planificación del contenido y metodología del entrenamiento son 7. La idea es abordar 3 principios del aspecto pedagógico, 2 principios de la elaboración y la organización y 2 principios del contenido y metodología del entrenamiento.
En reuniones o eventos anteriores hemos comentado que para llevar un asesoramiento completo tenemos a disposición a algunos programas o cursos por parte del maestro Sergio y de un servidor, que con todo gusto podríamos abordar cada uno de estos principios. Hoy la idea es pues llevarnos lo que consideramos más importante que podrían a ustedes servirles. Es decir, la idea es nada más trabajar sobre una parte general, ¿no?, de estos principios que en definitiva lo que hacen es orientar el trabajo de la preparación deportiva del atleta. Entonces, sí tenemos la posibilidad de entregarles los principios detalladamente, pero obviamente nos tardaríamos mucho más tiempo. Entonces, la idea es que ustedes los vean desde un punto de vista general y ya en un curso aterrizado con estos principios podemos comentarlos más extensamente. Bien, pasando a los principios pedagógicos del entrenamiento. Aquí les desplegamos la lista de cada uno de ellos. No los voy a leer por lo mismo para no perder tiempo. De cualquier forma, esta va a quedar en grabación. Ustedes le pueden poner pausa y ver cada uno de los títulos o de los principios. Vamos a abordar el principio de la comprensión ética del entrenamiento. Aquí podemos ver dos imágenes. En la imagen de su izquierda encontramos a un niño saludando al otro. Y también pues hay niños, hay niñas en esa imagen. Cuando hablamos de ética, ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad el principio en sí. Encontramos del lado derecho otra imagen donde se pueden ver al fondo aventándose sillas, golpeados, y en la parte de enfrente una actitud totalmente distinta de los niños ahí dibujados que se están intercambiando las playeras, que están tratando de solucionar un conflicto. Este principio básicamente nos sugiere que sigamos principios éticos, principios de respeto, de tolerancia a la personalidad. Sabemos que muchas de las ocasiones no nos va a gustar cómo reaccionó nuestro compañero, cómo reaccionó el contrincante, pero esto no debe de afectar a nuestro ejercer, sino debemos de tratar de llevarlo de la mejor forma. La protección de la salud es parte de este principio y de la individualidad. Debemos de tratar de que los niños todo el entrenamiento y toda la competencia que ejerzan esté su salud salvaguardada, y la individualidad del mismo esté pues salvaguardada, en otras palabras, que no sufra ningún tipo de riesgo. Esto es desde nosotros como entrenador hacia ellos, y tratar de fomentar esa actitud de ellos con sus compañeros de equipo, de club, de gimnasio, como con los contrarios a la hora de la competencia. Es decir, me quedó muy claro una vez que me tocó participar con un equipo de Estados Unidos en Houston. Fuimos a una competencia de lucha y no le encontramos peleador a uno de mis atletas, ¿no?, porque estaba muy pasadito de peso. Finalmente encontré a un atleta que a lo mejor tenía cierta diferencia, más bien tenía cierta diferencia de peso, y el entrenador delante de nosotros le dijo al niño: vas a competir contra él. Y la palabra, más bien la sentencia que le dijo al niño, el comentario que le hizo es just for fun, es decir, solo por divertirnos. Claro que el niño brincó, saltó, y el atleta que yo llevaba también de 9 años, claro que le ganó, ¿verdad? Pero el niño salió riéndose y sin ningún tipo de problema. Muchas veces nosotros le ponemos tanta presión y tanta intención de que el atleta sea ganador desde esas categorías, que le quitamos esa parte del just for fun, ¿verdad?, del solo por divertirse. Bien, tenemos otro principio que es el de la responsabilidad pedagógica y obligación de asistencia por parte de nosotros como entrenadores. Es importante entender que pedagógico nos dice que es algo que es expuesto con claridad y que sirve para educar o enseñar a alguien.
nuestros entrenamientos tendrían que tener estas características, ser claros y que eduquen y enseñen a nuestros atletas. Además del deporte en sí, cada una de las cuestiones que podemos aportar, como el principio anterior que era la ética, eso nos sirve como parte de la formación. Los entrenadores tienen frente a sí niños y jóvenes, y también los padres están observando. Entonces es responsabilidad y obligación del entrenador que esto sea claro y que sea de nuestro entrenamiento, les enseñe y les eduque también. Así es. Este es un principio fundamental para cuando nosotros tomamos las riendas de cualquier equipo, ya sea de lucha, de judo, de karate, de todo. La responsabilidad pedagógica, que engloba aspectos que son la carga de entrenamiento que nosotros le debemos dar al atleta, la responsabilidad que tenemos para cualquier tipo de lesión, para hacer un proceso de entrenamiento que sea beneficioso para el atleta. Entonces es muy importante tener esa responsabilidad siempre presente a la hora de llevar a cualquier muchacho a una competencia, ¿sí? No violar etapas de formación atlética, no violar fases sensibles, porque esto nos hace ver como unas personas que realmente no tenemos esta responsabilidad. Así es, Sergio. Y bueno, dentro de estos mismos principios pedagógicos, como les mencionamos, vamos a abordar 3 de estos primeros 9. El tercer principio que abordaríamos el día de hoy es el principio del entrenamiento de acuerdo al desarrollo. En la imagen podemos ver una maestra de natación guiando a un niño con la tabla que está haciendo una patada, ¿no? Un gesto técnico para desplazarse dentro del agua. Del lado derecho vemos una niña de mucho menor edad, solo asistida con un gusano. ¿Esto qué nos dice? Que bueno, debe ser este principio enfocado al desarrollo individual y a las condiciones de rendimiento respectivas de cada individuo. En la imagen del lado derecho vemos una niña que bueno, es muy probable que desde más pequeña la hubieran integrado al medio acuático, y por eso es que ella puede desenvolverse sin ningún temor, tiene esa habilidad de flotabilidad, a diferencia de la imagen del lado izquierdo, donde la maestra tiene que asistir al niño para poder desplazarse. También este principio que habla acerca del desarrollo nos recomienda que debemos de considerar también la tolerancia del esfuerzo y la etapa de desarrollo en la que se encuentre o fases sensibles, que es algo de lo que nos mencionaba ahorita el maestro Sergio también. Es muy importante que nuestros entrenamientos y cada uno de nuestros ejercicios, actividades relacionadas dentro del mismo, estén considerando cada uno de estos puntos para evitar precisamente lastimarlos o adelantarnos en esas fases del desarrollo. Aquí, qué bueno que abordamos esta parte que son las fases sensibles, y no es más que el momento en donde podemos darle ciertas tareas a los muchachos. Hay infinidad de atletas que se enganchan, sobre todo ahora en las MMA, ya cuando tienen 15, 16 años, 17 años. No es por comentar que no van a lograr cierto resultado, pero hay que trabajar mucho con esos atletas, porque hay etapas de la formación atlética que tienen que ser vinculadas a estas fases sensibles, y cuando después de no haber hecho ejercicio o de haber hecho ejercicio desde otra perspectiva, como lo es en un club social o como es en un club de fútbol, una disculpa por hacer agarrarme del fútbol, pero finalmente no hubo ese aprovechamiento de esa etapa de formación atlética en esta fase sensible. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a batallar mucho con estos atletas que no se entrenaron o que no tuvieron un entrenamiento sistemático tocando estas fases sensibles. Es decir, que nos va a costar mucho trabajo que estos chicos lleguen a un alto rendimiento. No quiere decir que no van a llegar, no obstante, sí va a ser algo complicado llevarlos sacarles todo su potencial cuando en los momentos importantes no tuvieron esta asesoría. Así es. Y bueno, vamos a ver ahora los principios de la elaboración y de la organización del entrenamiento.
Estos normalmente son 7, como podemos ver en esta siguiente diapositiva. No, como les dijimos, no los vamos a abordar todos, vamos a ver nada más 2. Esto con la intención de hacer más dinámico la plática y que ustedes puedan, pues también a lo mejor al final hacer preguntas sobre este tema o alguno de los otros principios que quisieran saber. Dentro de estos principios está el de la adecuación del entrenamiento en base al objetivo. ¿Qué objetivo se tiene? Y precisamente es de acuerdo a las etapas en las que estamos desarrollando. Si a ti te toca ser entrenador de equipos de formación, de niños que los autores sugieren entre 6 y 7 años, dependiendo también ya de cada una de las disciplinas deportivas, bueno, pues tus objetivos van a ser a esas edades. Si tienes personas en la especialización, pues obviamente ya no vas a estar en una fase de enseñar las técnicas básicas, de desarrollar las habilidades, como ya lo mencionó el maestro Sergio, que se debieron haber desarrollado en fases sensibles. Bueno, esto es lo ideal, el deber ser. Y tampoco lo que vemos muy comúnmente en muchos entrenadores que son de formación, que quieren aplicar ejercicios o contenidos de entrenamiento que corresponden a otra fase, a fases de iniciación o a fases de especialización, e inclusive hay veces que ponen ejercicios que corresponden ya al alto rendimiento deportivo. Si leemos el principio tal cual como lo dice Martin, dice que el entrenamiento infantil y juvenil se debe orientar a objetivos claros, que se deriven de los objetivos deportivos generales de las etapas de formación y específicos del perfil de la exigencia de la disciplina deportiva. En otras palabras, es lo que ya se mencionó, que se debe respetar cada una de esas etapas para evitar, bueno, todo lo que ya se ha mencionado, principalmente lesiones o que se le exija un aspecto técnico coordinativo muy elevado, porque muchas veces tomamos ejercicios de YouTube o de TikTok o lo que nos va apareciendo y eso se está viendo, pero con personas que a lo mejor ya están en una etapa de especialización entre 14 y 17 años. Yo soy un entrenador de formación y a veces al no tener los recursos y no indagar lo suficiente, se me hace fácil poner esos ejercicios y no sabemos qué tipo de afectaciones podríamos llevar dependiendo de cada uno de los niños, ¿no? Entonces es muy importante que se consideren las etapas de formación y las exigencias de la disciplina deportiva de la que se está llevando, porque no todos los ejercicios de fuerza van a funcionar para indistintas disciplinas deportivas. La fuerza que se trabaja inclusive en la lucha olímpica no será la misma que se trabaje hacia el judo. Y en ocasiones tampoco sería la misma que se trabaje hacia la MMA, a pesar de que tienen cierta similitud o ciertos principios o gestos técnicos similares, ¿no? Así es, entonces aquí sí es fundamental, más que nada una de las inquietudes principales por la que estamos haciendo esto es de que la red está inundada de infinidad de vaqueros cibernéticos, ¿verdad? Que andan tirando balazos por todos lados y entonces copian algún ejercicio que a ellos les parece importante o que pueden aportar para la red y entonces lo suben, ¿no? Y a mucha gente, pues ahora sí que no tiene el conocimiento, se va, ahora sí que con esta idea un poco loca. ¿Cuál es la situación acá? De que si nos vamos a la parte anatómica de los músculos, cada músculo tiene un movimiento específico que hacer, ¿verdad? Y hay que siempre tenemos que ver desde dónde está inserto hasta dónde está el movimiento que tiene que realizar el músculo, y no podemos estar haciendo, pues, no sé, se me viene a la cabeza solamente los desplantes, ¿no? Si he visto infinidad de videos donde, no, si el desplante hacia adelante y que si el desplante hacia atrás y cuál te sirve para los glúteos y todo. Bueno, aquí por eso es que ha sido tan importante ver el trabajo desde un punto de vista funcional. Por eso es de que esta es nuestra idea, ¿no? Ya no erradicar esto, porque al final va a haber mucha gente que lo sigue haciendo, ¿no? Influencers, gente que no tiene la preparación, gente que ni siquiera ha ido a la escuela, ¿no? Ya te está recetando ejercicios
que pues ellos lo vieron o que les funcionó, ¿verdad? Entonces sí es importante, es por eso que los principios deben de ir al inicio de cualquier programa de preparación. Es por eso que nosotros estamos mencionando los principios, y como lo comentó hace un momento el maestro David, no podemos estar tener un menú de ejercicios para hacerlos con nuestros atletas siempre cuando no respetamos estas etapas de formación atlética, ¿verdad? Podemos tenerlos, sí, definitivamente, pero siempre y cuando estén orientados por las fases sensibles y por las etapas de formación atlética en mi deporte. Por eso hay una caracterización deportiva de nuestro deporte, ¿sí? Por eso son deportes de combate. Y por eso siempre debemos de tener este respaldo del principio para poder orientar tal o cual ejercicio. Recordemos que los principios son precisamente estos, son ideas, son directrices que nos dictan los científicos que ya han estudiado sobre estos temas, que los han comprobado, y a partir de aquí nosotros tenemos que empezar a indagar. O sea, en esta plática no podemos dar toda la información que tú tienes que saber para ejecutarlos de la mejor manera. Estos son meses e inclusive años de estudio que cada entrenador debe de empezar a hacer con la literatura, con los libros, por medio de cursos, y estarte empapando, estarlos entendiendo y llevarlos a la práctica, y de nuevo volver a leer y llevarlo a la práctica y de nuevo llegar a leer. Qué bueno que tocaste ese punto, David, porque en definitiva, a veces hablamos de científicos, ¿verdad? A veces hablamos de personas que se dedican solamente al estudio de la teoría y de la metodología del entrenamiento deportivo. Pero, ¿qué es lo que sucede? La verdad es de que cuando la gente se le habla de que hay gente científica en el proceso de entrenamiento, no debemos irnos con la idea de que esos tipos solamente se encuentran en el laboratorio, ¿sí? Para hacer un libro, y una vez me lo comentó un buen entrenador, que ojalá esté viéndonos por ahí, Aparicio Campo, un buen día me dijo, no, para hacer un libro tienes que ir primero a la parte práctica. Tú no puedes irte a una teoría del entrenamiento y escribir un libro, ¿sí? Tú tienes que ir a la parte práctica, y entonces de la parte práctica sale lo que vas a escribir en el libro. Y la mayoría de nosotros, ese es el camino que hemos tenido. En mi caso particular, yo tuve que ir primero a la práctica para poder hacer un libro. No me considero científico, pero sí me considero una persona práctica y pragmática, que lo que yo llevo a cabo en el proceso de entrenamiento, sí puedo arrastrar el lápiz para poderlo transmitir, y que entonces nos equivoquemos menos. Así es, Sergio, es importante mantener esta dualidad de leer, documentarnos, como ya lo dijimos, no por medio de redes sociales, sino a lo mejor algún artículo científico. A veces hay resúmenes de esto, o a veces ya están los libros, como bien tú lo mencionas, que esos libros normalmente ya son extractos de literatura científica llevada a la práctica. Entonces esto es muy importante, que tratemos de profesionalizar nuestra área. Yo les comentaba a los muchachos de la licenciatura, en que tuve una oportunidad de compartir estas materias, que nuestra profesión está desvalorizada porque precisamente no nos capacitamos, Sergio. Muchos se titulan, pasan 8, 10, 15 años y no vuelven a agarrar un libro. Simplemente se dedican ya a entrenar el deporte que ellos hicieron desde pequeños, tienen su título y se acabó. No hay un seguimiento. Les digo, en cambio tenemos dentistas, médicos, e inclusive ingenieros, contadores que se están capacitando. Obviamente sus profesiones pues son valoradas por lo mismo, porque existe competencia entre ellos por tener y ejecutar las cosas de una forma más profesional. Entonces, a propósito de eso, aquí les damos a conocer, me imagino que algunos de ustedes ya lo deben de saber, sobre este manual. Está en la red de forma gratuita, así escríbanlo. Habla sobre precisamente un modelo para el desarrollo de atletas a largo plazo que instituyó el gobierno de Canadá, y ellos lo basaron, para mí ha sido un excelente ejemplo para mencionarlo los estudiantes de licenciatura, porque ellos lo basaron precisamente en los principios de las fases sensibles del desarrollo, y sugieren cada una de estas etapas, desde el inicio activo,
Después los fundamentos, y ahorita con el comentario que decías, Sergio, de diversión, de que es importante establecer fundamentos con diversión, que de hecho es parte de uno de los principios del entrenamiento, el principio de la alegría. A lo mejor a algunos les suene raro escuchar este término, pero es uno de los principios que están en la literatura. Y después nos hablan de entrenar, aprendiendo a entrenar, entrenando para entrenar, entrenando para competir, entrenando para ganar, y por último, activos de por vida. Este gobierno de Canadá, por medio de científicos, desarrolló cada una de estas etapas, les dio un enfoque. Obviamente ya va implícita la mercadotecnia, pero sobre todo va enfocado a tener una población en un futuro saludable, una población que adhiera las actividades del deporte, de la nutrición, de una vida saludable para la vida, y que eso le genera a ese gobierno en un futuro menos gasto. Entonces, aquí nos hacen ellos su propuesta en un activo inicio que es de los 0 a los 6 años, establecer los fundamentos, que es de niños, te dan también edades para niños y niñas, que es entre los 6 y 9, aprendiendo a entrenar entre los 8 y 12, entrenando para entrenar entre los 11 y 16, y entrenando para competir o para ganar, que es en el caso de las mujeres mayores de 15, y en el caso de los hombres mayores de 17 años. Y aquí están las famosas 10,000 horas, Sergio, que se menciona mucho. ¿Algo que nos quieras comentar de esto? Que si nosotros traspolamos lo que estamos viendo en un país que es algo más avanzado que nosotros, que tiene más medallas olímpicas, que tiene más atletas en selecciones, en campeonatos del mundo, y obviamente que nos gana, ¿verdad? Nos damos cuenta que aquí la Olimpiada de Nuevo León no es una crítica, es solamente, es lo que está pasando. No estamos hablando de que está bien o que está mal, simple y sencillamente que aquí la Olimpiada de Nuevo León está hecha para participar a un nivel competitivo, porque así lo está pasando, así está pasando con los municipios, a un nivel competitivo en edades que ni siquiera están reflejadas ahí, donde podemos ver que es aprender a entrenar. Pero nosotros ya le damos medallas a los niños a esa hora, los municipios se erigen como campeones. Bueno, es una competencia que desde un punto de vista de cualquier entrenador que se respete, pues te va a decir que no debía de ser de esa forma, ¿verdad? Como les digo, no estoy criticando, esto sucede aquí, no está bien, no está mal, esto es lo que pasa. No obstante, si nos damos cuenta de que un país que ha avanzado más que nosotros en el deporte, no lo tiene considerado. Sí, fíjate, Sergio, bueno, ya que tocas este tema, de hecho esa fue una de las preguntas que me hizo un alumno cuando estaba yo compartiéndoles esto, y pues sí, les dije lo mismo que estás mencionando, en la etapa que es aprendiendo a entrenar, ya aquí en Nuevo León, y no nada más en Nuevo León, en el resto de México y Latinoamérica, ya nos surge una medalla, ya nos surge ser campeones nacionales, ya queremos a los 3, 4 años de esa etapa, o sea que estamos hablando entre los 11 y los 16, ya queremos ir a Juegos Panamericanos y colgarnos, subirnos al podio, que suene nuestra bandera. Todo eso suena pues muy utópico, muy idealista, nos emociona a cualquiera, pero no es precisamente lo que la literatura científica, lo que otros países nos sugieren que debamos de hacer. Es importante no brincarnos estas fases, porque en cada fase, que ya se mencionó, sensibles del desarrollo, y en cada etapa de formación se debe dar el enfoque correcto, ¿no? Entonces, esto, como les mencionamos, el que le llame la atención, que quiera aprender más de eso, se puede hacer por medio de un curso, y con todo gusto el maestro Sergio y yo podemos estar ahí, como también podría ser por medio de, muchos de ustedes son autodidactas, nos toca hacer así a la mayoría de los entrenadores, tener que ir y buscar y aprender, y bueno, ojalá y cada uno de ustedes les nazca este gusto por saber más sobre este tema. Aquí precisamente esta imagen que ustedes ven está sacada de ese documento que está en la red, que ustedes pueden tener acceso a él, y nos hablan
el enfoque que debería de tener cada una de las etapas. Ya no las vamos a leer con la intención de no agobiarlos, de estar ya redundando mucho en este mismo principio, pero sí, ojalá y las puedan ustedes leer y cualquier duda que tengan, con todo gusto nos pueden comentar al maestro Sergio y a mí. En el siguiente principio de este bloque que estamos abordando, es el de la armonía entre la exigencia de la competencia y del entrenamiento. El entrenamiento infantil y juvenil está fundamentalmente unido a los sistemas de competencia. Además, las exigencias de la competencia están en relación con los objetivos respectivos de la etapa de formación. Precisamente es lo que estábamos ya mencionándoles en el principio anterior. Aquí nos hablan de esa armonía que debe existir entre competencia y entrenamiento, y precisamente, Sergio, esto viene a ser el complemento de lo que tú mencionaste. Esto lo expuso y lo ejecuta la Real Federación Española de Atletismo. Ellos me gustó mucho porque es muy didáctico. Nos hablan en el extremo derecho, donde tengo el cursor que habla de iniciación. Ellos conjugan lo que vimos con lo de Canadá. En la etapa de los sub-12 dice conocer el atletismo. Para sub-14, aprender a entrenar. Entonces, nos están diciendo que en el atletismo de España, a esas edades, ese es su principal enfoque. No se andan adelantando, no nos quieren llevar a competir. Luego en los sub-16 y sub-18 ya nos tienen la parte de crecimiento, le llaman ellos, y están con el enfoque de entrenar para entrenar. Después tienen la parte del perfeccionamiento y están entrenar para competir, y ya estamos hablando de los sub-20 y los sub-23 tardíos, que es decir que en los 20 no pudieron desarrollar, no traían el mejor tiempo, las mejores marcas, pero ahí los traen todavía, no los tiran a la basura porque ya pasaron su etapa, su edad, como en algunos de nuestros países latinoamericanos, que ya no diste cierta edad que considera tu comité local y pues ya te vas, ¿no? Aquí no, ellos tienen el sub-23 tardío. Definitivamente que son esquemas que otros países que tienen un desarrollo más importante que el nuestro han estado manejando. Como les comento, no estamos hablando de que esté mal. Simple y sencillamente nuestro país, simple y sencillamente las cosas son así. Si nosotros nos damos cuenta de la parte derecha, es conocer al atletismo a los 12, aprender a entrenar a los 14, sub-16 y sub-18. En nuestro país, prácticamente después de los 19 años, el atleta ya no tiene acceso a una atención por parte del Estado. La verdad, es complicado formalizar un equipo de primera fuerza. No estamos hablando de sub-23, estamos hablando de sub-20, ¿sí? Hay una deserción terrible en el momento de llegar a esta categoría de los juveniles. ¿Por qué? Porque ya el Estado prácticamente no se quiere hacer cargo de eso. Van y regresan a un esquema de 14, de 15, de 16 años. Esto no es lo más complicado. Lo más complicado es que se enaltece resultados que en la palestra internacional todavía no no se pueden contabilizar como resultados. Sin embargo, aquí en nuestro país, tener una medalla en y hablando de otros estados, ¿no? Donde me ha tocado trabajar, donde he conocido entrenadores, donde prácticamente les dan hasta una casa por lograr una medalla de oro en una Olimpiada Nacional, ahora nacionales con ADE. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Las becas son, si no muy elevadas, sí algo significativas para este tipo de atletas, y pues la verdad es de que a corta edad se termina su etapa competitiva, porque ya llegando a los 19 años, la gran mayoría ya no es de gran interés para las autoridades, puesto que ya pasó su elegibilidad para participar en nacionales con ADE. Y bueno, pues ahí está, ustedes lo pueden ver, no es información que sea de nosotros, lo pueden buscar ahí en internet, como les mencioné, la Real Federación Española de Atletismo, en su plan de desarrollo a largo plazo,
Largo plazo, ese término que en México no lo conocemos, Sergio, en ningún, ya no hablamos del deporte, no lo conocemos en salud, no lo conocemos en economía, no, digo, tristemente se menciona, pero es nuestra situación. Esperemos que esto se pueda escuchar, se pueda, concientizar, que esta sea una voz de conciencia que nos ayude a ver que si España le está yendo bien en Juegos Olímpicos, en torneos de mundiales, de cada una de las disciplinas, no nada más en nuestros deportes de combate, sino en otras disciplinas, es por algo. Y aquí está algo de lo que les está permitiendo llegar a eso. Ellos agarraron la información que aportó la ciencia del deporte a nivel mundial y decidieron aterrizarla a su contexto, a su localidad, a su ciudad, a su poblado, y los está llevando a ese nivel. ¿Algo más que quieras agregar de este o nos vamos al que sigue? No, seguimos. Bien. Ok. Ahora vemos los principios de la planificación y del contenido y metodología del entrenamiento. Vamos a ver ya nada más 2 principios. Estamos por terminar ya nuestra transmisión. Esperemos que les esté sirviendo y si tienen alguna duda o comentario nos lo pueden hacer saber al final en el chat y los vamos a leer y vamos a tratar de despejar a las dudas o comentar algunas cosas que quieran ver. De nuevo, son 7 principios, no los vamos a desglosar, vamos a ver nada más 2. Decidí escoger el principio del aumento progresivo de las dificultades del aprendizaje porque siento que es un talón de Aquiles en la mayoría del deporte nacional. No llevamos esto como debe ser y aquí una simple imagen nos van a poder entender un poquito más de esto. El autor menciona que este principio debe de ir aumentando la dificultad, es decir, no puedo yo llegar a enseñar el gesto técnico final. Si hablamos, yo quisiera hablar de mi deporte, mi deporte principal que es el judo, pero mejor voy a hablar de la natación, ¿sí? A un niño yo no lo puedo aventar a la alberca a que nade, porque si no sabe flotar, pues no va a saber desplazarse, y si no sabe desplazarse no va a poder ejecutar el gesto técnico de crawl, de dorso, de pecho. Entonces, hago este ejemplo porque es un ejemplo muy crudo, muy difícil de no querer entender. Si tú avientas a un niño que no sabe nadar al agua, se va a ahogar. O sea, tienes que llevar precisamente este aumento progresivo de las dificultades del aprendizaje. Entonces, ¿por qué en deportes que está en riesgo mi vida sí puedo ser metodológico? Porque ahí sí tengo que hacerlo de una forma sistemática. Porque ahí sí llevo primero el desarrollo de la coordinación, del espacio lateralidad, pues porque está en riesgo la vida del niño y ahí es más que evidente que si yo lo lanzo a hacer el gesto técnico final, lo voy a terminar o desarrollando una mala técnica o lesionándolo o afectándolo a que en un futuro no tenga una coordinación mejor. Entonces, quise hacer este ejemplo y ahora podemos ver en la imagen cómo al inicio los maestros de natación pues ponen en el borde de la alberca a un niño a patear para que después de ahí obviamente hay otros ejercicios de por medio, pero pues nos íbamos a llevar mucho viendo foto por foto, pero para en un futuro a lo mejor pueden ser varias sesiones o inclusive semanas, el niño ya empieza a desplazarse dentro del medio acuático por medio de un implemento. Al final ese niño va a poder desplazarse con el famoso ejercicio de flechita, que ya no va a ocupar ni a la maestra ni al implemento de la tabla, simplemente va a empezar a desplazarse. Y ese es el mejor ejemplo de este principio del aumento progresivo de la dificultad. No sé si quieras agregar algo, Sergio. Sí, bastante elocuente el ejemplo que nos acabas de comentar y quisiera traspolarlo un poco a lo que son las artes marciales mixtas, sobre todo los deportes que son de combate 1 a 1. La gran mayoría de nosotros, pues desde que somos niños, ¿no? Estamos en la escuela y vemos cómo se están jugando las luchitas y cómo tratan de derribar a uno y cómo tratan de derribarse entre ellos, vaya. No obstante, hay una falta de coordinación cuando el atleta nos llega al dojo, al gimnasio, a donde lo tenemos que entrenar. Una falta de coordinación por situaciones infinitas, ¿no? Que podemos nombrar.
Hay algunos que llegan más coordinados que otros, pero en definitiva, para nosotros llegar al proceso o a enseñar la parte técnica y la parte táctica, debemos de tener una coordinación. Definitivamente, tumbar a alguien no es fácil, ¿sí? Si te agarran del judogi, si no tienen agarre hecho, ¿cómo lo empujo? Tengo que utilizar la cabeza, tengo que utilizar la cadera, y toda esa parte el entrenador tiene que llevarla a cabo primero para que ellos coordinen su cuerpo y después para coordinar con un implemento que no es más que la oposición del contrario. Es decir, yo tengo que empujar al hombre para que cuando él venga hacia mí, aprovechar el movimiento que está haciendo en contra mía y poderlo derribar. ¿Cómo se logra eso? Pues no es con una plática. Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que enseñar al chico a manejar su cuerpo, reptando, subiendo la soga, moviendo al contrario, haciendo lucha de gallos. Hay infinidad de elementos que nosotros podemos utilizar. Y la otra parte que es fundamental para nosotros enseñar este elemento es la coordinación. ¿Cómo nos vamos a coordinar? Ejercicios propios de coordinación, acrobacia, que es fundamental, y entonces tenemos que pasar ya a la siguiente etapa, ¿no? Pero sí es importante que nosotros consideremos que no es el hecho de ir y aprender jiu-jitsu por ahí, ¿verdad? Puedo enseñar, inclusive uno puede aprender viendo el video, pero llevarlo a cabo con una coordinación y ejecutar un movimiento técnico en competencia, hay 10,000 horas que nos separan de ser exitosos, ¿no? Esta es la segunda parte de nuestras pláticas. ¿Cómo aprovechar? ¿Cómo nosotros llevar a cabo el entrenamiento desde el punto de vista de la coordinación para llegar al elemento técnico-táctico? Muchos entrenadores se han de estar pensando cuál será el secreto, ¿no? La situación. Nada más hay trabajo ordenado, ¿sí? Porque como les digo, yo me puedo ir al TikTok, me puedo ir al YouTube y sacar ejercicios de coordinación. Perfecto. ¿En qué parte de la sesión de entrenamiento lo voy a incluir? ¿Cuántas veces a la semana lo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo debo de realizar? Todo esto, nosotros tenemos la parte de la experiencia para poderla traspolar con ustedes y hacer una lluvia de ideas y que ustedes se den cuenta y que nosotros también de cuál es la forma más idónea de trabajar la coordinación para llegar a la parte técnico-táctica. Y no solamente que lo veamos en deportes donde hay un riesgo inminente de muerte y debemos de hacerlo, sino que en nuestros deportes de combate sea la de siempre, sea la de todos los días, porque eso les va a redundar a ustedes en un resultado competitivo. Así es, Sergio. Bueno, pues avanzando al siguiente punto y ya el último de los principios que decidí agregar es el principio de la unidad entre calidad y cantidad, ¿sí? Está ahorita muy de moda el Smart Training, que prácticamente habla sobre un entrenamiento inteligente. Esto también se los comparto para que ustedes tengan la posibilidad de después buscarlo en internet. Hay información, infinidad de esto. No es más que un acróstico del inglés, ¿verdad? Que nos está hablando sobre la S de específico, la M de medible, la A de evaluable, creo que era, la R de realizable y la T de que hay un límite de tiempo. Entonces, si tú tomas cada uno de estas directrices para ejecutar tu entrenamiento, vas a poder mantener ese equilibrio entre calidad y cantidad. La definición de Martin sobre este principio es que la exigencia del rendimiento con pretensión de calidad y con ello de eficacia necesitan el tiempo correspondiente. O sea que si queremos tener un entrenamiento de calidad que a la vez llegue a ser eficiente, que es algo de lo que precisamente hablaba hace rato Sergio, se le debe dedicar el tiempo. Y el tiempo a cada una de las capacidades condicionales, a cada una de las capacidades coordinativas. Cuando hablamos de capacidades condicionales no es más que fuerza, velocidad, resistencia. Cuando hablamos de coordinativas, pues
el espacio y lateralidad, la dirección, cada una de las cosas que debemos de agregarle a esta parte de nuestro entrenamiento. Y si lo hacemos así, le dedicamos el tiempo que ocupa cada una de estas habilidades, nos van a permitir darle calidad al entrenamiento, y debe existir una buena relación con esa cantidad de ejercicios que se le deben de dar, porque yo puedo tener muchos ejercicios de calidad, pero dedicarle muy poco tiempo o muy poca cantidad, entonces no va a dar el efecto deseado en el atleta este entrenamiento. Y recordando esto del Smart Training, que es el entrenamiento inteligente, nos da ese enfoque que debe ser específico a mi disciplina. Si soy de judo, debo de hacer técnicas, o mejor dicho, ejercicios enfocados al judo, específicos del judo. Voy a hacer evaluaciones físicas, pues utilizo un Special Judo Fitness Test, que es un test específico para el judo. Si yo estoy de lucha, también hay test específicos de lucha. Se puede agregar algún tipo de test de capacidades coordinativas, de fuerza, claro que sí, pero es importante que sean test específicos. Ahora, nuestro entrenamiento, cuando habla de medible, se refiere precisamente a esto. Puede ser por medio de test, simplemente por medio de la contabilidad del volumen, de la carga, de la intensidad de nuestro entrenamiento. Eso le va a dar precisamente ese aspecto medible al entrenamiento, saber qué pasó en la carga interna, saber si tenemos aspectos de carga externa y poder comparar uno con el otro y ver el efecto que tuvo ese entrenamiento en nuestro atleta. Es muy importante adentrarnos en este tema, que de hecho es un tema para hablar de 1, 2, 3, 4 horas, ¿no? En diferentes sesiones, simplemente el equilibrio entre carga interna y carga externa. Pero bueno, como les mencionamos, la idea de estas pláticas es que ustedes sepan sobre estas temáticas, indaguen, y cualquier duda que tuvieran ya en lo personal, por medio de inbox, nos los pueden también hacer llegar y lo podemos abordar, Sergio. Entonces, no sé si... Sí, quiero hacer un comentario respecto a esta parte del principio de la unidad entre calidad y cantidad. Hoy estaba escribiendo por ahí, en la mañana salgo a caminar un rato y subo algunos pensamientos que me vienen, ¿no? Cuando me pongo a ver la cantidad de tiempo que le dedican los entrenadores a hacer tal o cual situación. No por hacer más cantidad quiere decir que tengamos más calidad. Es decir, siempre debemos de tener presente la caracterización de nuestro deporte. Disculpen que vuelva a referirme a eso, pero ¿cuánto tiempo dura un combate? ¿Cuánto tiempo tengo que entrenar para llegar? A lo largo del tiempo que he sido entrenador, muchos entrenadores se han acercado a mí y me comentan, oye, fíjate que es que mi entrenador pues me entrenaba de una forma salvaje, realmente salvaje. ¿Qué era lo que pasaba? Yo llegaba a la competencia y me sentía súper cansado de mis piernas. No, yo ya no daba lo que tenía que dar en la competencia. Dice, sin embargo, tú haces unos entrenamientos cortos de intensidad, 2 días a la semana, y el tercero les das una recuperación. Digo, claro, porque si no, fisiológicamente no tienes con qué solventar los otros 3 días de la semana, ¿sí? Y esto hablando desde el punto de vista del alto rendimiento. No estamos hablando todavía de la parte con los atletas que están juveniles, con los atletas que son infantiles, ¿sí? Que se tiene otro proceso que hay que llevarse a través de la semana. Como lo comentaba bien David, nosotros tenemos la intención de presentarles a ustedes cómo se hace una semana tipo, cómo nosotros podemos organizar el entrenamiento cumpliendo todos estos principios, ¿sí? Cómo las exigencias del rendimiento no están orilladas a entrenar una gran cantidad de horas, ¿sí? A meterle muchos días, una cantidad de ejercicios que no los voy a utilizar, ¿sí? Entonces es fundamental para nosotros que ustedes tengan ese conocimiento y nosotros tener también la retroalimentación de parte suya. Bien, Sergio, pues aquí daríamos
por concluida esta parte de la exposición del tema de principios del entrenamiento. Para los que se integraron después, les comento que estos principios van más enfocados a la parte pedagógica y metodológica. Tal vez a algunos de ustedes les empieza a hacer ruido y digan, oye, ¿y dónde está el principio de la carga creciente o continuo? Bueno, esos son principios más enfocados a la parte fisiológica, que también, si ustedes gustan y nos mandan y nos escriben mensaje, prepararíamos diapositivas para esos principios y se los haríamos también saber y se los haríamos público aquí, ¿no? Pero por lo pronto vimos más el aspecto pedagógico y metodológico. Como también les dije, hay más, dependiendo del autor. Si vemos a Bompa, si vemos a Verkhoshansky, en este caso consideré más a Martin. Y bueno, dependiendo cada uno de los autores van a salir más principios, pero todos los nombran de una forma tal vez distinta como título, pero en esencia son lo mismo, o sea, se refieren al mismo, ¿no? O sea, por decir, este de calidad y cantidad a lo mejor lo mencionan como calidad efectiva, pero pues es lo mismo, habla sobre ese enfoque que debe existir, ese equilibrio que debe haber entre la calidad y la cantidad de los ejercicios. Entonces, algo más, empezamos a ver los chats. Así es, sí. Vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Jonathan Guerrero dice, Jita Koisei, el bienestar mutuo, una de las bases filosóficas que rige al judo, gracias a Jigoro Kano. Sí, definitivamente. Independientemente de toda esta parte que hablamos de los principios, cada deporte tiene su filosofía, cada deporte